Bien, entonces, eh, perfecto, lo que mencionamos antes del corte, entonces, la importancia de esto con respecto a la comunidad y respuesta ante emergencias. Como les decía, estos formularios son para la autoevaluación, o sea, cada empresa va a agarrar el formulario y va a empezar a leer y va a empezar a tildar, bueno, esto sí, no, cómo lo cumplo, bueno, en realidad cada formulario tiene una metodología, ¿sí?, para ponderar ese nivel de cumplimiento. ¿Tá? Entonces, en todos los códigos que vamos a ver, o que les voy a mostrar, tal vez no los veamos todos, pero vamos a ver los más importantes, como por ejemplo este, vamos a ver que tiene esta parte. Yo lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver y después en el video les quede más claro si lo necesitan repasar. Hay como 5 niveles de calificación, ¿sí? De cómo podemos ponderar ese nivel de cumplimiento. Del 1 al 5, siendo 1 prácticamente nada de cumplimiento. El apartado 1 dice, no se tiene ninguna evaluación de las preguntas o preocupaciones de la comunidad, o sea, no hay nada relevante que aplique. El apartado 2 dice, se responden inquietudes ocasionalmente y se ha hecho algún intento de organizar un sistema de atención, a la comunidad. O sea, como que se está empezando a hacer algo. El apartado 3 dice, existe un programa completo de atención de inquietudes de la comunidad, se está tratando de dar información preventiva y su personal está comenzando a entrenarse. El 4 dice, existe un programa completo de atención de inquietudes de la comunidad como para comunicarse permanentemente con la comunidad, y aunque hay detalles a corregir, el programa en la práctica está funcionando. Y por último, el de mayor cumplimiento sería, existe un programa completo tanto para atender inquietudes como para comunicarse con la comunidad. El programa funciona satisfactoriamente y se le revisa periódicamente para actualizarlo y perfeccionarlo. ¿Vieron la diferencia que hay entre uno y otro nivel? Entonces, cada uno de los formularios tiene este apartado con la definición propia de ese código, ¿no? Acá habla justamente de comunidad y respuesta ante emergencia. Después vamos a ver otro que cómo estas preguntas van cambiando, cómo este nivel de cumplimiento va cambiando, ¿sí? Entonces la idea es que cada empresa vaya leyendo. A continuación están todas las preguntas que ahora les voy a mostrar. Y bueno, en función de su nivel y de su percepción y de la experiencia va respondiendo. Bueno, estoy en un nivel 1, que sería un ND, estoy en un nivel 2, que sería un PP, o un PT en un nivel 3, o un PA en el nivel 4, o un PC en nivel 5, ¿tá? Capaz que estos códigos complican o entreveran. Yo lo que quiero que se queden con la idea de que 1 es nada de cumplimiento y 5 es el máximo cumplimiento, ¿tá? Con esto no tienen que hacer ningún trabajo ni nada, yo solamente les estoy contando cómo funciona y es lo más cerca que podemos ver de lo que sería una herramienta de autoevaluación y diagnóstico, ¿sí? Y que también se transforma en una herramienta de auditoría. Estos mismos códigos son los que utilizan los auditores a la hora de realizar la tarea de auditoría final, ¿sí? El personal de ASICUR que les mencionaba más temprano usa estos mismos cuestionarios, con alguna otra material adicional, pero se basan en esto. O sea, la empresa se autoevalúa con esto, y también con esto mismo es que son auditados. No pueden venir a auditar con otra herramienta o con otra información, sería ilógico, ¿sí? Denme un segundo que tengo 2 mensajes en el chat. Héctor, buenísimo, gracias por avisar. Bien, entonces, ahora vamos a ir viendo cómo están estas preguntas diagramadas. Este documento tiene el apartado A y el apartado B. En este caso, tiene 2 apartados. Ahora vamos a ver el contenido. Hay otros que tienen distintos apartados, A, B, C, D, etc. El apartado A habla específicamente de la información a la comunidad. Dice el ítem 1. Van a ver que son como enunciados muy acartonados, ¿no? O sea, no tiene mucha introducción. Entonces dice el 1, dice, evaluación permanente de las preguntas y preocupaciones de los empleados con respecto a los riesgos vinculados a la seguridad, la salud y el medio ambiente,
existentes en la unidad. En la unidad se refieren a la empresa, ¿sí? Entonces acá dice, hay una evaluación permanente de las preguntas y preocupaciones de los empleados en función a la seguridad y salud del trabajo. Entonces ahí uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿qué mecanismo debería tener la organización o la unidad, como dice la pregunta, para asegurarse el que los trabajadores puedan volcar sus inquietudes, sus consultas, sus dudas, sus sugerencias? ¿Qué les parece? Me parece que está perfecto porque creo que todo forma la mejora continua, tanto del nivel personal como profesional, en grupal, digamos, los trabajadores y bueno, la empresa en sí. Totalmente, Camila. Y también, ¿no? Que la empresa tenga esas políticas de las instancias de comunicación y de Perfecto, feedback también, para que puedan como escuchar cómo se sienten o qué dudas tienen los empleados. exacto. ¿Y qué otra herramienta han escuchado y conocen que tienen que haber en todas las industrias? ¿Qué ámbito debería Las existir? comisiones, las comisiones bipartitas y tripartitas. En este caso, bipartita. Perfecto, Silvina, perdón. Exacto. O sea, eso es como un elemento. Micaela mencionó muy bien comunicación. En la normativa muchas veces se menciona la participación y consulta como un ítem que tenemos que tener si queremos implementar un sistema de gestión. La ISO 45001, por ejemplo, habla de participación y consulta. Bueno, ¿cuáles son las herramientas y qué mecanismo tiene la empresa? Es este ítem que está acá, lo mismo. Ahora vamos a ver que hace otras preguntas que puede ser la misma la respuesta, pero acá veríamos, bueno, si hay boletín de comunicaciones, si hay cartelera donde también se informa de los eventos, si hay un buzón de sugerencia donde los trabajadores de repente anónimamente prefieren dejar una consulta en esos buzones, o a través de los delegados de seguridad, o directamente en la comisión bipartita, ¿sí? O sea, los mecanismos pueden ser muchos, no tiene por qué ser uno solo. Acá justamente la pregunta es evaluación permanente de las preguntas y preocupaciones de los empleados, en todos estos ejemplos de salud, seguridad y medio ambiente. O sea, donde los empleados tienen esa oportunidad de llevar su inquietud. Capaz que es en el Departamento de Recursos Humanos, en un lugar además también con su jefe directo, en un ámbito que se genere con su jefe directo. La realidad, ¿cuál es? Por normativa, la comisión bipartita es como comisión de seguridad, comisión bipartita, cada empresa le pone su nombre muchas veces. Comisión CISO era antes, comisión SST, depende. Pero es el principal ámbito, justamente, donde se llevan los temas. Como bipartita se llevan temas de ambas partes, estamos de acuerdo, no es solamente de los trabajadores, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos clasificar acá en función de lo que vimos recién, ¿no? O sea, esto es bien propio de la empresa. Yo puedo poner un ejemplo. Supongamos que nuestra respuesta es, sí, lo vemos en la comisión bipartita, tenemos comisión bipartita, está genial, pero ¿cuántas veces recibimos quejas o preocupaciones de temas de seguridad, salud y medio ambiente? Sí, capaz que recibimos más de seguridad y no tanto de medio ambiente, capaz que tenemos que medir ahí a ver qué está pasando, si la gente percibe ese nivel de riesgo en la parte ambiental o solamente ve temas de seguridad o temas de salud. Y ese nivel de funcionamiento de la comisión, ¿está bien? ¿Es frecuente? ¿Se tratan estos temas? Entonces ahí hay que hacer como una evaluación un poquito más exhaustiva de ese proceso. Si yo tengo una comisión de seguridad o bipartita que funciona, por decir como excelente, sería, tiene un acta constitutiva donde todos los integrantes por parte de la empresa, por parte de los trabajadores, y si hay asesor de seguridad, también invitado, porque recuerden que es bipartito, es trabajadores y empresa. El técnico prevencionista o el asesor de seguridad es un invitado. No preside la bipartita ni es el responsable de que funcione. ¿Sí? Es un invitado como asesor más. Bueno, esa comisión funciona mensualmente, tiene un acta constitutiva, cada vez que se reúnen elaboran un acta, la misma la firman y la hacen difundir en la cartelera,
en medios como WhatsApp, como mail, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un procedimiento de cómo funciona esa bipartita, hay canales de comunicación de ida y vuelta, bueno, ahí estaríamos un nivel 5, ¿sí? Podríamos poner nuestro puntaje acá, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, por ejemplo, bueno, sí, mirá, tenemos una comisión, qué bueno, nos juntamos cuando pasa algo, no tenemos muy claro quién forma parte, pero sí nos hemos juntado, una vez va fulano, otra vez va mengano, y bueno, y ahí escribimos ahí una hojita y dejamos por escrito, ahí estamos en un nivel 1, o sea, no hay una formalidad, no se deja en un acta escrita y firmada por todas las partes de lo que se trató, lo que se resolvió, ¿sí? Pongo estos polos bien opuestos como para decir, bueno, ¿cómo respondería yo a este elemento? En función de la realidad de la empresa, ¿no? De lo que yo conozca, ¿sí? Vamos a leer alguno más de este ítem como para tener una idea. Por ejemplo, educación de los empleados acerca del plan de respuesta ante emergencia, estoy leyendo el punto 3, de la unidad, y de los programas de seguridad y salud en el medio ambiente, ¿sí? Entonces acá habla de la educación de los trabajadores. De educación podemos hablar de lo que es la formación, de lo que es la capacitación específica en el plan de respuesta ante emergencias. Primero que nada, preguntarme, ¿mi planta o mi industria tiene un plan de respuesta ante emergencias? Y ahí se van abriendo, ¿no? Bueno, tengo un plan. Un plan de evacuación, por ejemplo. Sí, un plan de evacuación, pero acá habla de un plan de respuesta ante emergencia, no solamente el plan de evacuación. Ah, claro, un plan de acción sería Plan de ante una acción, emergencia. exactamente. Un plan de emergencia es un poquito más amplio. Bueno, Sí, sí, sí. si tengo sistemas operativos que monitorean, por ejemplo, sensores de humo, alarmas, sistemas de combate contra incendios, o sea, cómo operativamente va a funcionar. Si tengo una brigada, y ahí ya me planteo, tengo una brigada, ¿y cuándo fue la última vez que lo capacité, que lo eduqué? Vieron que estos términos, como decía más temprano, a veces son medios, cuando hablamos de educación de los empleados, hablamos de la formación, de la capacitación, ¿sí? De todo lo que se le brinda al trabajador para poder atender una emergencia, para poder hacer una correcta evacuación, Un ¿sí? simulacro de evacuación. Hacer simulacros, justamente, ¿sí? Cómo medimos el nivel de cumplimiento de estos roles de los evacuadores, de las brigadas, ¿sí? Yo después cuando les muestre el video de inducción, les voy a mostrar un poquito cómo están conformadas las brigadas y cómo están conformados los equipos de evacuación y la importancia obviamente de los simulacros, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el video, la clase que viene. Pero a lo que voy con esto es eso, bueno, primero leer el enunciado y interpretarlo forma parte justamente de una correcta evaluación, porque yo puedo tener una interpretación, Micaela puede tener otra, perdón, Silvina puede tener otra, que más o menos son los nombres que ya me fueron quedando. Entonces, claro, por eso es algo que se tiene que hacer en forma multidisciplinaria, no lo puede hacer uno solo. Entonces, como mencionaba más temprano, roles de diferentes áreas, mantenimiento o ingeniería, el jefe de producción, el responsable, el químico responsable, ¿sí? Que conoce de primera mano los productos químicos, los roles más importantes, hasta recursos humanos, porque recursos humanos va a conocer que la formación del trabajador, cómo su currícula, entonces también es como un equipo multidisciplinario para poder responder a todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, respondiendo a la pregunta 3, por ejemplo, si yo tengo un procedimiento escrito del plan de emergencia, lo tengo protocolizado, tengo una brigada, tengo un equipo de evacuadores, hice simulacros, todos los años tengo un simulacro hecho. Tuve entrenamiento con bomberos y contraté una empresa tercerizada que me brinda capacitación de primeros auxilios, manejo de extintores, manejo de sistema de espuma, bla, bla, bla. Bueno, ahí estoy en un 5. ¿Sí? Ahora, mirá, sí, no, en realidad no tenemos un procedimiento escrito, pero bueno, como nos pasó una vez un derrame y fulano fue el primero que llegó a agarrar la manguera, ese quedó como líder, y no, entonces no tenés nada armado, no tenés nada pensado, ¿sí? Entonces, esos niveles de cumplimiento, como decía más temprano, los voy a ir otorgando en función del conocimiento que tenga del proceso y de lo que se tenga
implementado en la empresa, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este ítem, que es el A, tengo, que es el de información a la comunidad, tengo 10 preguntas, ¿sí? Que me llevan a revisar todos estos elementos. Luego, en respuesta ante emergencias, hay como preguntas más específicas justamente de emergencias. Por ejemplo, acá habla, por ejemplo, del entrenamiento de los trabajadores y del entrenamiento de la brigada. Acá habla, existe un programa de entrenamiento permanente para aquellos empleados que tengan responsabilidades de respuesta o de comunicación externa a una eventual emergencia. Entonces acá sí habla específicamente de una brigada, de que tengas una brigada de emergencia y personal entrenado. Entonces ahí la primera pregunta es, está, programa de entrenamiento, está, pero pará, ¿tengo brigada? Lo que decía más temprano, bueno, está, tengo brigada, sí, si no, yo tengo que ponerme a trabajar. Ah, no tengo brigada, estoy en un 1. Bueno, tengo que armar la brigada, tengo que entrenarla, y después recién ahí pensar en tener un programa de entrenamiento permanente. Bueno, a los brigadistas les tengo que dar todos los años, o 2 veces al año, o como lo defina la organización. Primeros auxilios, manejo de extintores, manejo de mangueras y de espuma. Hay empresas que tienen hasta carros de bomberos. Bueno, UPM tiene, ANCAP, la refinería de La Teja de acá de Montevideo, tiene un cuartelillo de bomberos dentro de la planta. Entonces, hay empresas que tienen además bomberos incorporados a su cuadrilla, porque también se aseguran tener gente muy experimentada, ¿sí? Entonces, Profe, sí, adelante. perdón que le interrumpo. Sí, Schubert, adelante. Bomberos tiene una repartición que se encarga justamente de temas químicos, ¿no? No Sí, me acuerdo cómo se claro, llama ahora. el equipo Hazmat. Ahí va, ese. Bueno, gracias por traer el tema, Schubert, porque tengo una anécdota muy fuerte con respecto a eso. El equipo Hazmat es de lo mejor que tiene bomberos en equipamiento, y de repente uno piensa, los bomberos, pobre, que van a apagar el incendio, que no tienen agua. Bueno, pero el equipo Hazmat está sumamente armado y preparado, porque por suerte, toco madera, siempre no han sido muchos los eventos o situaciones de emergencia que involucren una industria química. Y digo por suerte porque entiendo que han apostado mucho a la seguridad, ¿sí? En lo que tiene que ver con las instalaciones y demás. Pero me pasó en un simulacro, hace ya unos cuantos años, y voy a pecar con mi edad, porque en aquel momento, cuando uno planificaba un simulacro, tenía que mandar un fax. ¿Alguien sabe lo que es un fax? Bueno, Sí, sí, sí. me da Sí. vergüenza, pero bueno, conocí un fax y lo usaba. Eso ya es totalmente del antaño, me da hasta vergüenza. Bueno, había que mandar un fax, además de llamar a bomberos, porque claro, no es lo mismo hacer un simulacro de, no sé, una barraca, que podés hacer un simulacro y no pasa nada, pero si vos haces un simulacro en la industria química, se paraliza el pueblo, se paraliza el barrio. Por eso lo que hablábamos hoy de la respuesta ante emergencias y de la comunidad. Yo hacía aviso a todas las empresas linderas a la fábrica donde yo trabajaba, porque la alarma se sentía desde 5 cuadras. Entonces, no generar un pánico y una alerta. Entonces, se mandaba, a las empresas les mandaba mail. Les mandaba mail avisando que el tal día, tal hora, vamos a hacer un simulacro. Bueno, ahora les voy a contar otra parte de eso. Pero bueno, les mandaba toda la información y a bomberos se le tenían que mandar un fax. No sé por qué, pero bueno. Así pasó, que ese fax se perdió en la estratosfera. Yo igual había hecho la llamada, en aquel momento no estaba unificado 911, otra añejadez de mi parte era 104, bomberos. Llamo, le digo, miren que como, sí, quédate tranquila que ya tenemos todo avisado, no sé qué, está. Miren que a la hora exacta yo hago sonar la alarma y empieza a trabajar la evacuación y el simulacro. Perfecto. Habíamos simulado un derrame de un producto químico en un área bastante complicada, no era producto químico, habíamos tirado agua, obviamente, agua con un poquito de algo que generara olor. Funcionó el simulacro, salió todo el mundo, todos llegaron los bomberos. Yo no pensé que iban a llegar los bomberos, porque como yo avisé, dije, qué raro, bueno, está. Llegan los bomberos, eran 4 camiones de bomberos. Claro, era en pintura zinca. Entonces vos decís,
una emergencia en Pintura Inca, salió medio Montevideo a atender la emergencia. No sabían que era un simulacro, y el equipo Hazmat se bajaba del camión ya con el equipo puesto. Se bajaban del camión con el equipo presurizado, o sea, con las máscaras, con el tanque de oxígeno, y entró el inspector a cargo y me hizo así, posta que fue así, me hizo así con el hombro, nosotros estamos a cargo, y yo quedé así, tipo, esta gente no sabe que esto es un simulacro. Yo dije, bueno, está, acá dos opciones, o me echan, o no sé, cómo hacer con bomberos. Allá voy y le digo, ¿ustedes recibieron la comunicación de que esto es un simulacro? Y ahí hablamos de lo que es comunicación, ¿no? Yo tenía todo evidenciado, no solamente la llamada por teléfono que había hecho desde el celular, había celulares todavía en esa época, ya teníamos, ¿tá? Para que no quede que soy una vieja de agua. Tenía la evidencia de la llamada, tenía el fax enviado y recibido. Los que usamos fax, ¿se acuerdan que les llegaba como un acuse de recibo? Tenía todo. Ellos no sabían dónde meterse porque de la vergüenza, de la situación, y aparte de desatender una emergencia tal vez, por venir a un simulacro. Por eso uno tiene que avisar a bomberos, para que justamente, si ellos quieren venir, que vengan. Pero no pueden desatender una emergencia real por un simulacro, ¿sí? Entonces era una falta gravísima. Yo tuve que hacer una nota escrita, no sé cuánto, explicando la situación para que el jefe de destacamento central de Montevideo no tomara, no sé si tenía que tomar alguna sanción o no, pero bueno, que se contemplara esa situación, porque claro, se movieron camiones, se movió gente, perdió plata bomberos, por ir a un simulacro, ¿me entienden? Entonces, dicho esto, la importancia, ¿sí?, de la comunicación y del personal entrenado, y bueno, y obviamente de hacer los simulacros como corresponde, avisando a bomberos y demás. Lo anecdótico de las instancias, tuve muchos, participé en muchos simulacros, ese fue el que me quedó como anécdota, pero como anécdota también positiva era que cuando nosotros hacíamos un simulacro, hacían simulacro todas las empresas de alrededor. Aprovechaban la instancia nuestra, porque había empresas que no tenían ni plan de evacuación ni alarma. Entonces aprovechaban que sonaba nuestra alarma general y ellos evacuaban. Entonces yo sacaba fotos de Tienda Montevideo, de Punta Ballena, de varias empresas, Nestlé, había varias. Entonces nosotros hacíamos simulacro y ellos también. Y ellos también se medían en su respuesta. Entonces estaba buenísimo cómo lograbas en esa comunidad de empresas, ¿sí?, que todos respondieran de alguna manera, en este caso en un simulacro. ¿Sí? Eso como una anécdota, pero viene al caso justamente para responder estos elementos. ¿Sí? No voy a leerlos todos porque no terminamos más, pero bueno, la idea es que estos ítems se repasan de esta manera, cuestionándose ante situaciones pasadas, antecedentes, y la situación real de la empresa. Bueno, ¿en qué medida cumplen con estos elementos? Ahora vamos a ver otro, por ejemplo. Denme un segundito que lo voy a abrir, porque si no, no me lo deja después compartir. Como es un Excel, ¿dónde quedó? Acá. Vamos a ver el apartado 5. ¿Dónde lo tengo? Acá. Yo se los dejé en el aula. A ver si abrió. Acá. Esperen que lo voy a abrir un poquito. Ahí va. El apartado 5 es específicamente, o sea, todos tienen algo de seguridad, algunos que apuntan más a como decíamos recién, a emergencias, a comunicación, hay uno que de transporte, todos apuntan a algún tema específico, obviamente, relacionado con seguridad, pero este es bien específico, ¿no? El código 5 es de seguridad y salud ocupacional, que según nuestra nueva normativa sería seguridad y salud en el trabajo. Como le decía, tiene algunos términos que no están ayornados a las nuevas definiciones. El código 5 también tiene, como vimos recién, como un nivel de cumplimiento del 1 al 5, y cada uno tiene su definición, ¿no? Siendo 1 lo menos aplicable o lo menos cumplido,
y 5, el mayor cumplimiento, el mayor nivel de cumplimiento que puede tener ese concepto, que ahora vamos a ir viendo algún ejemplo, ¿tá? Vieron que acá cambian las definiciones. Acá, por ejemplo, el 1 es, no se ha tomado aún esta práctica en consideración, o la práctica de repente no aplica. Es algo que de repente para esta empresa de repente no hay necesidad de aplicarlo, entonces no aplica. O directamente no se tomó ninguna acción. Y el nivel más alto, bueno, el programa incluye la totalidad de la práctica, está totalmente implementado, se revisa periódicamente, todo el ciclo de Deming, ¿no? Hasta llegar a la mejora continua. Entonces estos serían del menor, perdón, cumplimiento al mayor cumplimiento. Y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Este código, a diferencia del que vimos recién, tiene 5 apartados. Tiene el apartado A, que habla de la administración de los programas. El apartado B, identificación y evaluación. El apartado C, prevención y control. Y el apartado D, comunicación y entrenamiento. Vamos a ver uno de cada uno para tener como ejemplo. Dentro de la administración de programas, tiene 6 ítems a revisar. Y vean cómo muchas veces, como decía más temprano, hay a veces algunos ítems que pueden responderse con un mismo ejemplo o con alguna misma situación. En la pregunta 2 de este apartado, pregunta algo muy parecido al ítem anterior, a la ficha anterior. Dice, oportunidades para la participación de los empleados en el desarrollo, implementación y revisión de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Esto también puede darse también en el ámbito bipartito, ¿sí? El decreto 291, léanlo, es re importante. En realidad para la industria química aplica el decreto 306 del 09, es el mismo, pero es enfocado en la industria química, ¿sí? Habla justamente de las competencias, o de los cometidos, mejor dicho, del ámbito bipartito. Y justamente habla de esto, habla de la participación del trabajador, pero no solamente, yo participo porque voy a quejarme y porque no, participo haciendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la investigación de accidentes. Una buena comisión de seguridad o un correcto funcionamiento del ámbito bipartito debería permitir que el trabajador participe en esas cosas, ¿sí? Entonces, esto que pregunta acá, esta participación del trabajador se logra a través de la comisión bipartita, a través de el involucramiento con el equipo de SCT o de CISO, si todavía se llama así, en la elaboración de un procedimiento de trabajo, en la participación en la emisión de un permiso de trabajo, en la identificación de peligro y evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces, este ítem puede responderse con esta pregunta. Con este elemento que mencionaba recién de la comisión bipartita. ¿Me siguen hasta acá? Más o menos con cómo es el concepto de estos formularios. Sí. Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Por favor me paran si hay algo que no se entiende. Entonces, así es como vamos barriendo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, programas y procedimientos de seguridad y salud escritos y actualizados, apropiados a la unidad. Obviamente, no puedo tener un procedimiento de, no sé, yo soy una fábrica que, no sé, media familiar y tengo un procedimiento de UPM, y es demasiado excesivo tal vez, ¿sí? O sea, acorde a la unidad se refiere a las tecnologías y a lo que puede brindar esa empresa. Entonces, programas y procedimientos de seguridad y salud escritos y actualizados. Bueno, ahí, tengo un programa, tengo un sistema de gestión que me ordena los procedimientos, el manual de calidad de la empresa. Tengo procedimientos que están codificados, que son fáciles de conseguir. Hay empresas que me pasa que, sí, hicimos un procedimiento. ¿Y cuál es el código? ¿Dónde lo busco? Yo lo mandé por mail, dejarme ver dónde quedó. No, o sea, si yo quiero tener un documento, tengo que poder encontrarlo. ¿Sí? Un documento, un procedimiento, una instrucción operativa, eso tiene que estar de alguna manera accesible a los trabajadores y tiene que ser accesible para encontrarlo también. Y que se actualice periódicamente. Ahora voy a quemar una pregunta, pero la iba a hacer después. ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que hay que actualizar un procedimiento?
Cuando hay herramientas nuevas, por Cuando, ejemplo, o tecnología sí, nueva. o un cambio de tarea de trabajo, de Cuando actividad. se incorpora un nuevo producto también. O si se simplifica el procedimiento, cambia en algún punto, se cambia el producto, la materia prima, el procedimiento, cómo se realiza. Perfecto. ¿Y qué más? Ninguno lo dijo todavía, por eso pregunto qué más. Dijeron todo excelente, todos. Cuando se da algún tipo de accidente. Exacto, Lucía. No, Joana. No, Joana. Joana, bien, Joana. Perfecto. Cuando se da un accidente, o incluso si me voy a basar, supongamos que soy una empresa que está certificada en la 45001, si ocurre un incidente, también debería revisar. ¿Sí? La 45001 nos pide a los asesores en seguridad o a las empresas que no solamente investiguen accidentes, sino también incidentes. ¿Cuál es la diferencia? Si un Consecuencias. incidente no se materializó. Exactamente. Entonces, el trabajar sobre los incidentes nos va a dar esa oportunidad de anticiparnos. ¿Sí? Eso me fui un poquitito, pero me parece re importante también ese concepto. Investigar incidentes y accidentes. Entonces, ocurrió el evento. Está, sí, lo primero que voy a hacer obviamente es investigarlo. Ya sea un incidente o sea un accidente, no importa. Ocurrió un evento, vamos a llamarlo así. Voy a hacer la investigación del accidente, voy a hacer con el método, no es un seminario de accidentes, pero creo que deberíamos tener en la carrera un seminario que sea de investigación de accidentes, porque hay muchas dificultades y falencias para eso. Después yo les voy a dejar algún material que les puede servir a futuro para hacer investigaciones de accidentes, ¿sí? Pero eso es independiente del seminario. Entonces, ¿me va a llevar a qué? Bueno, voy a tomar acciones inmediatas, acciones correctivas, preventivas, lo que sea. Una batería de medidas que me van a también llevar a qué? A revisar y actualizar, además del procedimiento o de la instrucción operativa o del permiso, porque capaz que encontré una falla en el permiso de trabajo, voy a revisar el permiso de trabajo. ¿Qué otra cosa tengo que actualizar? La hiper, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, muchas veces, lo dejé para el final, el hiper, pero quiero decir, muchas veces la respuesta más rápida es, tengo que actualizar el hiper. Bueno, pero no solo el hiper, vieron que mencioné 4 o 5 cosas. Tengo que revisar la identificación de peligros, la evaluación de riesgo, obviamente, los procedimientos vinculados a ese evento, otros documentos, incluso hasta me puede llevar a revisar la descripción del cargo de ese trabajador que estuvo involucrado en la tarea. ¿Me explico a dónde voy? O sea, es mucho más amplio ese nivel, ese alcance de revisiones que me lleva una identificación de peligros. Una identificación de peligros. Una investigación de incidente o accidente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, acá, cuando me habla de programas, procedimientos de seguridad y salud escritos y actualizados, sí, yo puedo definir en mi sistema que voy a revisar todos los procesos, independientemente de un accidente o de un incidente, voy a revisarlos todos los años, por ejemplo. O depende del tipo de procedimiento. Si estamos hablando del plan de emergencia, y el plan de emergencia mínimo una vez al año lo tengo que revisar. Lo tengo que revisar, lo tengo que ayornar, actualizar, ¿sí? Pero si ocurre un evento, ya sea que se materializó o no, que es un incidente o una enfermedad profesional, lo que sea, me va a llevar sí o sí a revisar el procedimiento vinculado, a revisar la hiper, a revisar, como decía más temprano, hasta el perfil de cargo de ese trabajador, porque capaz que hay algo que falló. El plan de capacitación me va a llevar a revisar un montón de cosas. Bueno, si yo tengo instalado un sistema que me lleva a revisar todo eso, bueno, esta pregunta es un 5, porque tengo muy buen nivel de atención, de revisión y de actualización. Ahora, si no tengo forma de actualizar esos documentos porque nada me lleva, nada me une a tener que identificar esa necesidad, y bueno, mi nivel de cumplimiento va a ser muy bajo. ¿Me explico a lo que voy? ¿Sí? Acá, por ejemplo, el apartado B es bien específico de identificación y evaluación de riesgos. ¿Sí?
Acá hay uno, a ver, quiero leer una pregunta que sea bien distinta a lo que venimos hablando. Esta, por ejemplo. Pensando en la organización en cualquier industria, ¿no? En este caso, industria química. Existen métodos para identificar y evaluar riesgos potenciales de seguridad y de salud en instalaciones existentes o futuras instalaciones, incluyendo instalaciones que serán modificadas. Lo voy a leer de nuevo porque lo leí horrible. Ya estoy cansada a mi vista. Métodos para identificar y evaluar riesgos potenciales de seguridad y salud en instalaciones existentes, o sea, lo que está hoy en esa industria, o futuras, incluyendo instalaciones que serán modificadas. ¿Qué les parece que hay ahí? ¿Qué se debería contemplar? El área de trabajo, con qué herramientas trabajan, por ejemplo. Hoy mencionaron un par de ejemplos. Instalaciones modificadas, máquinas nuevas, procesos nuevos. Actualiz- Nueva materia Digamos, prima, nuevos Eso, productos Nuevos químicos, materiales. ahí va, nuevos ahí va. productos químicos a utilizar o quizás un producto nuevo que se va a lanzar o una sucursal, un área nueva. Exacto, exacto. Todo eso lo simplifico en la palabra modificaciones. Toda modificación que ocurra en un proceso también me tiene que llevar a una evaluación. Puede parecer una tontera, pero a veces, no sé, el área de, no sé, a veces pasa mucho con empresas muy grandes donde no está muy, prevalece, por ejemplo, no sé, una necesidad estética por sobre algo de seguridad. ¿Me explico? Ahora voy a poner algún ejemplo. Se va a cortar, así que no quiero que quede la idea en la mitad de la explicación, pero a lo que voy con esto es cualquier cambio, por más simple o sencillo que parezca, debemos analizarlo. Porque para uno puede ser una tontera, pero para otro le complica toda la operativa. Y tengo un montón de ejemplos de eso, aunque parezca tonto, hasta el cambio de un toma corriente. Ah, no, este toma corriente no va más acá, lo vamos a pasar para allá, hablamos de una industria, ¿no? Ah, pero pará, yo traigo siempre a este tablero la plataforma, la canastilla eléctrica y la cargo acá y vos me cambiaste el enchufe y ahora no la puedo cargar y no tengo dónde cargarla. ¿Me explico a lo que voy? O sea, cualquier modificación